Padre nuestro, miramos tu rostro, contemplamos tu grandeza, Señor. En parte te conocemos. Queremos que tú nos muestres tu voluntad, tu buen propósito en el mensaje de tu palabra. Prepara nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen su asiento para tener un tiempo de la exhortación de la palabra del Señor. Recuerdo que un día jueves, que fue el primero del mes de agosto, comenzamos el mes de avivamiento en la iglesia y justo este día tuvimos que suspender el culto porque fue el tiempo de la tormenta que tuvimos. Y anoche lo terminamos con la media vigilia que el Señor nos bendijo abundantemente en la comunión, en el mensaje de su palabra. Pero a pesar de que ya terminamos el mes de avivamiento, vamos a predicar 3 sermones más para completar y aprender algo más. Hoy, el día jueves y el próximo domingo también. Hemos estado viendo especialmente en el libro de Nehemías y Esdra, que en un comienzo le dije que es la reconstrucción del templo de Jerusalén y la reconstrucción de los muros de Jerusalén cuando el pueblo vuelve de Babilonia después que estuvo 70 años allí. Hemos visto también cuándo llega un avivamiento, qué es un avivamiento, por qué necesitamos un avivamiento. Avivamiento dijimos que es reavivar, encender el fuego que está en nosotros. Por ejemplo, en el sermón anterior estuvimos viendo que una obra prospera, una obra se rehabilita, crece, una obra se aviva cuando no nos dejamos debilitar por las censuras. Esto es como un repaso de lo que voy a decir para aquellos que no estuvieron o aquellos que olvidaron un poquito. Dijimos que la censura eran los obstáculos que nosotros encontramos en la vida. Por ejemplo, en la vida, caminando en el Señor, encontramos críticas. Muchos nos critican nuestra forma de ser, nuestro trabajo. Pero quizás no tanto en este país, pero sí en otro país, hay desprecio total por el Evangelio. Una persona que tiene simplemente una Biblia es sentenciado a muerte. Existen problemas. Yo no sé qué le dijeron a usted cuando conoció al Señor Jesucristo. Aquí comienza un camino hermoso, lleno de bendiciones. Si le dijeron eso, le dijeron algo mal. Porque cuando comenzamos la vida cristiana, muchas veces comienzan los problemas y las necesidades. Yo sé de muchas personas que su familia no es cristiana. Y cuando se convierte al Señor, lo primero que reciben es el desprecio de su propia familia por seguir al Señor. Eso son las censuras. Y nosotros, si queremos una iglesia que siga creciendo, una iglesia que se reavive, tenemos que vencer esas censuras. Estos versículos en el sermón anterior decía que los enemigos de los judíos pretendieron detener la obra que estaban haciendo. Ya le expliqué la reconstrucción del muro y la reconstrucción del templo. Sanbalat, Tobías eran aliados negativos, intimidaron, atemorizaron, hasta sobornaron al pueblo para que no siguieran la obra. Recuerden también, como otra vez le he dicho, era muy importante que el pueblo judío tuviera un templo, porque representaba la presencia del Señor. Entonces ellos tenían que reconstruir, porque de alguna forma, si no estaba el templo, Dios no estaba con el pueblo, la iglesia. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío era la iglesia. Pero ¿cuál fue la reacción de este pueblo?
¿Cuál fue la reacción de la iglesia cuando se vieron intimidados, sobornados, despreciados, amenazados? Ellos oraron a Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero no solamente oraron a Dios, sino confiaron en Dios. Y aún siguieron trabajando en la obra del Señor. ¿Cuántos de las personas al primer problema se van de la iglesia y ya no quieren seguir sirviendo al Señor por algunas cosas pequeñas que le han pasado? Pero aquí vemos el ejemplo de un pueblo que oró a Dios, confió a Dios y siguieron trabajando en la obra del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres seguir trabajando en la obra del Señor o quieres arrancarte de la iglesia? ¿Encerrarte? Como uno de lo que hizo acá, en la lectura que leímos, estaba escondido ahí en el templo. Las censuras son internas y externas. El deseo de Satanás, ¿qué es? Debilitarnos, que seamos vencidos por la censura. Pero hoy día vamos a ver que una iglesia, basado en el capítulo 6 de Nehemías, ahora ya están terminando los muros, o prácticamente lo terminan, una iglesia entonces se reaviva, se reanima, enciende el fuego. O sea, una iglesia tiene avivamiento cuando se trabaja con convicciones firmes. Repito, una iglesia se aviva, se reanima, enciende el fuego. Hay avivamiento cuando se trabaja con convicciones firmes. Vemos acá en el libro de Nehemías. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, que hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir en vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera: estoy trabajando, estoy haciendo una obra, no puedo. Y ellos tramaban esto para engañarlo. No había un buen deseo en ello. Entonces vemos aquí a Nehemías y Esdras también en la reconstrucción del templo, hombres con convicciones firmes. La iglesia necesita a personas con convicciones firmes, que no vayan tambaleando, hoy día sí, mañana no, que estemos convencidos. Ellos entonces, Nehemías y Esdras, no dudaban del trabajo que realizaban. Estaban seguros, sabían lo que estaban haciendo. Tenían la firme convicción de estar haciendo una obra para Dios. En la iglesia hay tanto trabajo y harto que hacer. Hermanos, cuando yo estoy predicando la palabra del Señor, lo estoy haciendo para la obra del Señor. Cuando el hermano que hace el fuego y que hoy día no hizo el fuego, lo está haciendo para la obra del Señor.
Cuando a un hermano le corresponde salir a visitarlo, está haciendo para la obra del Señor. Aquel que toca el instrumento, aquel que hace el aseo del templo, aquel que va a los baños y limpia los baños, es para la obra del Señor. Cuando Nehemías y Esdras hacen el trabajo en sí beneficiaba al pueblo judío. Cuando yo hago algún trabajo, por ejemplo, vuelvo de nuevo a hacer el fuego, que es para la obra del Señor, pero beneficia a la iglesia. Por eso que ese y otro trabajo es tan importante. Cuando el aseo está bien hecho, esté bonito, todos nos alegramos, nos sentimos cómodos, que es algo que nos beneficia a nosotros. Pero todo ello es para la obra del Señor. Eso significa tener convicción firme. Si eso no lo toma así usted, entonces simplemente está cumpliendo orden que alguien le da. Y lo está haciendo como una obligación. Esto siempre lo he mencionado, no para vanagloria, sino una realidad. Por mí, yo hiciera el aseo toda la semana. Pero no es mi responsabilidad en la iglesia, tengo otra responsabilidad que cumplir. Pero por mí lo hiciera. Y yo todos los meses me coloco en la lista y vengo al aseo y lo hago solo. Me demoro 2 o 3 horas porque me gusta hacerlo bien. Lo mejor posible. Porque yo sé que es para el Señor. Es para el Señor. Yo estoy convencido de eso. Que eso es para el Señor, que beneficia a muchos de la iglesia. Eso es convencimiento. Entonces, una iglesia tiene avivamiento cuando se trabaja con convicciones firmes, segura, saber lo que estoy haciendo. El trabajo que nosotros hacemos, ellos para reconstruir el templo y para reconstruir el muro, hay toda una organización que no es el momento de explicarle todo. Hay personas que hacían un trabajo, otro trabajo, hay otros que hacían de jefe, qué sé yo. Una buena organización. Y además tenían los enemigos al frente. ¿Se acuerdan? En uno de los sermones mencioné, como dice la palabra, que ellos con una mano trabajaban y con otra mano tenían el arma. O sea, convicciones. Hay tantos tambaleantes, yo trabajaré en esta iglesia, trabajaré en otra iglesia, no tienen convicción segura, ya sea en esta o en otra iglesia, donde se sienta usted cómodo, pero reúnase, hágase miembro de una iglesia para que trabaje en una iglesia con convicciones firmes. Los tambaleantes van de un lado a otro porque no están convencidos que lo están haciendo para la obra del Señor. Yo sé que las denominaciones tienen diferentes formas, pero eso no es tan importante si nuestro trabajo lo estamos haciendo para la obra del Señor. ¿Se entiende eso? Eso fue el ejemplo de Nehemías y Esdras. El trabajo es un medio para expresar el amor hacia Dios. Yo trabajo en la obra del Señor porque siento gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. Quizás en tan poquito puedo pagar, si se puede decir que en realidad no pagamos nada, porque Cristo me ha salvado. No puedo entender a una persona que ha sido salvo, no esté haciendo nada para el Señor. Su testimonio dice que no ha sido salvo. Porque cuando yo he sido salvo, he conocido al Señor Jesucristo, pienso cómo servir a mi prójimo, cómo servir al Señor, cómo estar activo en la vida de la iglesia, donde el Señor me ha llamado. Dios me ha llamado acá. No tengo por qué irme, me siento bien, cómodo, puedo trabajar. No significa que todo me guste.
van a haber dificultad, todo el tiempo han habido dificultad y todo el tiempo habrá dificultad. Pero aquí me llamó el Señor, tampoco pertenezco a la denominación, la mejor es la denominación donde el Señor llamó. Pero trato de expresar mi gratitud sirviéndole a Él. Entonces la pregunta es, ¿estamos con la misma convicción de Esdras y Nehemías? Mi hermano, hermanas, ¿qué es lo que motiva tu trabajo en la obra del Señor? ¿Por qué lo haces? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué hace lo que hace en esta iglesia? Algunos cantan, dirigen, tocan instrumentos y diferente trabajo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que te motiva? Por la misericordia del Señor, nosotros somos una iglesia histórica, una iglesia con bastante personas que asisten. Quizás es un buen medio, un buen lugar para tener estatus. La iglesia humanamente puede darnos estatus. Podemos a través de la iglesia ser bastante conocidos con muchas personas. Nosotros hacemos muchas actividades, nos relacionamos con muchas iglesias. Nuestra iglesia es muy grande a nivel nacional y a nivel mundial. Una persona que se pueda destacar en alguna área de la iglesia puede ser muy conocido. Y con eso puede tener un nombre, puede quizás tener fama. ¿Eso te motiva a participar en la vida de la iglesia? ¿En el trabajo de la iglesia? Mis hermanos, nosotros no trabajamos para acumular puntitos. Entonces, mientras más trabajo, más puntos tengo para ser salvo. Ya recibimos la salvación. Ahora trabajamos porque ya somos salvos. Esa debe ser nuestra motivación. Posiblemente puedan venir algún tipo de reconocimiento en algún momento de la vida, como esas placas que están en el templo. Son personas que hicieron algo por la obra del Señor. Muchos de ellos nosotros no lo conocemos, pero en su momento hubieron personas que dijeron, que se destacaron. De seguro que nadie lo deseaba, pero sí fue un reconocimiento por el trabajo en la obra del Señor y ha permanecido por muchos años. El reconocimiento viene como consecuencia de un trabajo. No somos salvos por el trabajo que realizamos. Las buenas obras es un privilegio para trabajar en la obra del Señor. Pues Colosenses 3:17, ¿quién nos dice? Todo lo que hiciere de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria del Señor. Eso significa tener convicción firme, que sea a nuestro parecer un trabajo muy grande o un trabajo pequeño. Mi hermano Luis, siempre doy gracias al Señor por usted, hermano. Mi hermano, su responsabilidad es tocar la campana 10:30, 11:15 y a las 11. Él llega alrededor de las 9:30 y toma su responsabilidad, hay su reloj a la puerta, mirando a cada rato, qué sé yo, para allá, para acá. A veces anda con un reloj un poco atrasado, me pregunta, justo. Y cuando él no está, no se toca la campana porque se nos olvida a veces. Es tan importante el trabajo que hace él. Y yo sé que lo hace con alegría y damos gracias al Señor por el hermano Luis Francisco. Su trabajo es quizás diferente, pero hágalo con alegría. No llegue a la hora, llegue antes de la hora.
Eso es responsabilidad. No le estoy hablando solamente del culto, cuando a usted le corresponde cualquier actividad. Anoche, por ejemplo, se preparó una cena, una cosa para comer. Hubieron muchas personas que estuvieron ahí. No faltó el que llegó con la donación después de la hora. Se le avisó. Eso es convicción. Cumplir. Hay hermanos que están organizando y lo organizan de tal manera que pueda hacerse bien. Y cuando alguien se atrasa, echa a perder toda esa programación que con tiempo la han venido haciendo. Eso es convicción. No pensemos siempre en las cosas grandes, las cosas pequeñas también. El que viene a hacer el aseo apurado, como dice, donde ve la suegra, todo rapidito. Dase el tiempo. Eso es convicción, saber que lo estoy haciendo para el Señor. Los hermanos que tocan los instrumentos, tener su tiempo de horario, de comienzo y de término. Eso es responsabilidad y convicción. Cuando se acostumbran a llegar atrasado, eso no es convicción, eso es irresponsabilidad. Porque deben estar bien preparados. Dios lo llamó para eso. Tiene que tener convicción que Dios lo puso ahí. Y estoy seguro que si no cumple, Dios pondrá a otro. Porque así es la obra del Señor. Nehemías y Esdras tenían la firme convicción de ver sus esfuerzos coronados de éxito. Nehemías 2:20 nos dice, y dice Nehemías, el Dios de los cielos nos prosperará. Ellos estaban convencidos y oraron al Señor. Y así fue, conforme su fue, fueron prosperados. Así será con nosotros. Fueron investidos de convicción. Saber a quién sirvo. Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El creador del cielo y de la tierra, el que me salvó, el que dio su vida por mis pecados. A Él yo sirvo y debo servirlo con convicción y seguridad, no a media, con convicción. Y esto lo encuentro maravilloso, lo que dice 1 Corintios 15:58. Que nuestro trabajo no es vano, que seremos coronados. Ya le mencioné, nosotros no trabajamos en la obra del Señor para recibir un premio. Trabajamos en gratitud a Dios. Pero a pesar de todo, recibiremos el premio como consecuencia nada más del amor de Cristo, de su gracia y de su misericordia. La Biblia nos habla siempre que seremos coronados, que al final de nuestra carrera seremos coronados. Recibiremos el premio de estar en la presencia del Señor. Recibiremos el premio, ya lo hemos recibido, la vida eterna, pero gozaremos en plenitud cuando lleguemos a su presencia. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces no piense que lo que está haciendo usted es muy poco. Dios lo tiene en cuenta si tiene una convicción de lo que está haciendo para Él. Nehemías y Esdras tenían la convicción de estar protegidos por un poder superior al de sus enemigos. Aquí sus enemigos tramaban de detener la obra, de sobornarlo. El único interés en la lectura que hemos leído es que ellos dejaran la obra del Señor. En los versículos 10 en adelante, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, este era el cobarde, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije,
¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Uno tenía miedo, pero Nehemías confió en Dios. Podemos desmoralizarnos fácilmente. Eso es lo que hace Satanás con nosotros, tramando complot siempre. Y tenemos la bendición del versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Cumplieron la obra del Señor, pasaron por dificultad, pero ahora llegaron al final. Simplemente porque estuvieron protegidos por un poder superior. No hay poder que pueda ser vencido como el poder de Dios. Muy grande fue la lucha, pero Dios el que pelea por nosotros. Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Yo no sé si usted siente algún tipo de temor como este hombre que se escondió. El poder que está en nosotros es superior. ¿Recuerdan las palabras de Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sobre cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros estamos protegidos por un poder superior. Resumiendo este capítulo de lo que hemos aprendido. Primero, mis hermanos, tenemos que estar convencidos que todo el trabajo que realizamos en la iglesia, estamos haciendo una obra para Dios en su iglesia. En segundo lugar, que nuestros esfuerzos serán coronados con éxito solamente por la gracia del Señor. Recibiremos nuestro premio. Es decir, entonces, que no trabajamos en vano. También Dios nos recompensará. En este mundo nos recompensa bendiciendo, cuidando, protegiendo, dando los alimentos, la familia, la casa, el hogar, todo lo que recibimos. También debemos tener convencimiento que somos protegidos por un poder superior, beneficio que tenemos los hijos del Señor. Entonces, no tengamos temor. Cristo va al frente como un poderoso gigante. Deseo que el Señor les bendiga en esta mañana. Oremos al Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste en esta iglesia para desarrollar nuestros dones y talentos. Queremos hacerlo para tu gloria y para tu servicio y para edificar a la iglesia. Ayúdenos, Señor, a poner nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros dones en tus manos. Aviva el fuego de tu Espíritu que está en nosotros y ayúdenos para servirte en buena forma, con todo lo que somos y todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.